Vamos a ver este caso donde pide determinar los extremos absolutos de esta función, pero es en una región cerrada, ¿sí? Tiene algunas diferencias esto con el resto de las funciones comunes. Justamente ¿por qué? Porque al ser un recinto cerrado, nosotros básicamente tenemos que tener consideraciones dentro del recinto y en la frontera. Es decir, en el círculo, pues fíjense que en este caso dice la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4. O sea que nosotros estamos trabajando con un círculo que tiene centro en 0, 0 y radio 2. ¿Sí? En definitiva. Entonces, de hacer las cuentas, vamos a poner acá una figura. Yo voy a poner el relleno en verde y el entorno en rojo. Justamente esto es a modo didáctico, ¿no? Para que se entienda. Vamos a poner, ¿sí? 2 menos 2, 2 y menos 2. En rojo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y en verde, la región interna, x al cuadrado más y al cuadrado menor a 2 al cuadrado. Es lo que se llama el borde de la región D y luego lo que está dentro, que sería D sub 0. ¿Eh? Es esto que ustedes ven acá. Entonces, dicho esto, vamos a ver. Para esta parte va el método de la matriz hessiana para los puntos que van a estar en este dominio, ¿sí? O sea, que van a estar dentro de la función. Saben lo siguiente, vamos, para que sea más claro, vamos a traer esto al frente, ¿sí? De manera que se vean los ejes y acá lo mismo, ¿sí? Vamos a traerlo al frente, entonces ahora sí se ven los ejes bien puestos, ¿no? Entonces, para el borde, lo que vamos a hacer es componer composición de la función con el borde y luego evaluar todos los puntos, ¿sí? Entonces vamos a ver para el interior, que tenga la matriz hessiana. Fíjense que nuestra función es una función polinómica, no presenta ningún problema, así que vamos a ver con las derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto de x, que es 2x. Derivada segunda, que es 2. Derivada respecto de y, que es menos 1. Derivada segunda, que es 0. Y la derivada cruzada, que va a ser 0. Entonces, para los puntos críticos, f sub x es igual a 0, f sub y es igual a 0. Pero este aquí que hay un problema, porque ¿qué pasa? F sub i es menos 1, que es una constante, con lo cual ningún punto cumple con ese criterio, ¿sí? Para esto que estamos viendo. De hecho, es más, si vamos a dibujar la función, ¿sí? Vamos a venir a este lado, vamos a ver que la función nos queda z, esto para la 3D, ¿no? Sería, la función nos va a quedar z, esto es igual a x al cuadrado menos y, ¿verdad? Y efectivamente no tenemos puntos críticos con esa denominación, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, para la matriz hessiana, esto no se cumple, con lo cual acá, sin puntos, vacío. Entonces ahora vamos a componer con el borde de la función. Entonces, esto consta de dos partes. Primero, si tenemos la función y tenemos el borde, ¿sí? Entonces vamos a pensarlo de la siguiente forma. En este caso, fíjense, ¿qué tienen en común una función y el borde? Este x al cuadrado, por ejemplo, es una buena alternativa si queremos reemplazarlo. ¿Sí? El borde, como curva en este caso, nos quedaría como x al cuadrado, que esto es igual a 4 menos y cuadrado. Y podemos reemplazarlo acá, que esto nos queda como x al cuadrado menos y. Esto es una función de dos variables, pero si ahora hacemos la composición, nos va a quedar como f es igual a 4 menos y cuadrado menos y. Y ahora sí pasa a ser una función de una sola variable, ¿sí? Menos y cuadrado menos y menos 4. ¿Sí? Pero fíjense que y va a estar incluido solamente entre menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque es justamente, lo voy a pintar acá de rojo, ¿sí? Justamente es esta parte del eje o de los valores de y con los cuales nosotros nos vamos a mover. Quiere decir que si nosotros pusimos nuestra función en términos de y, ¿sí? Cuyas imágenes están en la circunferencia, su dominio no debe escapar de estos puntos. Y eso incluye tanto la función, el dominio interno,
como los bordes. Entonces tenemos que tener en cuenta de tratar esto como un problema casi como de Bolzano. Nuestro intervalo, al ser cerrado, tenemos que fijar el tema de las derivadas para los puntos, ¿sí?, que pueden estar en el medio, y efectivamente también para 2 y menos 2. Entonces vamos a ver. Vamos a sacar la derivada. Esto pasa a ser un problema de extremos, ¿sí? Voy a hacer la derivada respecto de y, que esto nos queda menos 2i menos 1, y ver para qué puntos esto vale 0. Entonces esto me queda menos 2i es igual a 1, e i me queda menos 1 medio, ¿sí? Y menos 1 medio está más o menos por acá, ¿sí? Entonces, menos 1 medio va a tener dos puntos que pueden ser potenciales candidatos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los valores en x, pero si vamos acá, en y igual a un menos 1 medio, x al cuadrado, x me va a quedar como más menos la raíz de 4 menos y al cuadrado, o sea que x me queda más menos la raíz de 4 menos 1 medio al cuadrado. 1 medio al cuadrado es un cuarto, 4 es 16 cuartos, menos un cuarto son 15 cuartos, o sea que esto nos queda raíz de 15 sobre la raíz de 4, que es 2, o sea que me queda más menos 15 medias, ¿sí?, en este sentido. Si hacemos las cuentas, eso es lo que nos va a dar. En 4 vamos a tener un cuarto y esa sería la definición. O sea que vamos a tener dos puntos. Punto 1, que tenemos raíz de 15 sobre 2, ¿sí?, y luego menos 1 medio, y luego tenemos el punto 2 que nos va a quedar menos raíz de 15 sobre 2 y 1 medio, ¿sí? Y luego tenemos que fijarnos qué es lo que pasa en los extremos, en menos 2 y 2. Entonces, para menos 2 y 2 tenemos dos puntos más, punto 3, para i, por ejemplo, menos 2 y 2, fíjense que acá x en ambos puntos va a valer 0, 0, 2, y el otro que es 0 menos 2, ¿está bien? Entonces acá tenemos 0, 2, y el otro punto que nos va a quedar 0 menos 2. Cuando llegamos a este punto, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar la imagen de los puntos en la función y ver qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, cuál es el que nos va a dar mayor imagen o menor imagen, ¿sí? Entonces, vamos a ver de este lado, a ver cuánto nos queda, ¿sí? Entonces vamos a hacer las cuentas. Fíjense, la imagen del punto P sub 1, x al cuadrado menos i. Esto nos queda 15 cuartos menos 1 medio, o sea que esto sería 15 cuartos más 2 cuartos, o sea que esto sería 17 cuartos. Si vamos a la imagen del punto 2, que esto sería 15 cuartos nuevamente porque es negativo, ¿sí?, menos 1 medio, o sea que esto sería 15 cuartos menos 2 cuartos, que esto sería 13 cuartos. Vamos a la imagen del P3, que esto sería 0 menos 2, ¿sí?, 0 al cuadrado menos 2, que es menos 2, y la imagen del P4, que esto sería 0 al cuadrado menos 2, que esto sería 0 más 2, que esto sería 2. ¿Está bien? Bueno, 17 cuartos es un poco aproximado a 4 y pico. 13 cuartos es aproximado a 3 y pico, ¿sí? Y después tenemos 2 y menos 2. Entonces de acá, básicamente menos 2 es el mínimo de todo esto, y de todos estos 17 cuartos es el máximo. Entonces hay máximo para este punto y hay mínimo, ¿sí?, para el punto 3. ¿Saben? Y así básicamente se hace, ¿sí? Cuando son problemas de este estilo, de conjuntos acotados, se resuelven igual que cualquier problema de Bolzano con los que ustedes estén trabajando.